Estados Unidos es una nación de exploradores. América es el espíritu de la exploración destilado. Elon Musk. Habemus Julio. Bienvenidos a este espacio, donde hablaremos de lo que a mí me dé la gana. Les habla Julio Santana y en esta primera temporada conversaremos de historia de los Estados Unidos. Acomódate, ponte a lavar los platos, a organizar la casa, hacer ejercicio, lo que sea, mientras viajamos por el tiempo. Bienvenido. En este nuevo episodio temático vamos a hablar de desarrollo económico, un tema que le apasiona a muchísima gente. Pero para hablar de desarrollo económico tenemos que repasar unas cosas. Lo primero es que debemos recordar el American System. ¿Se recuerdan de los episodios anteriores que el American System era una concepción de lo que era la economía? ¿Qué significaba la economía estadounidense? ¿Qué se quería hacer con la economía estadounidense? ¿Qué queremos desarrollar en la economía estadounidense? Y para eso se necesitaba invertir en infraestructura, para eso se necesitaba proteger a los mercados locales desde el punto de vista económico en ese momento, para eso se necesitaba un banco nacional, etcétera, etcétera. Lo más importante del American System para este episodio es la infraestructura. Ya había caminos con peajes operados por compañías privadas antes de que se conceptualizara el American System. Es decir, con peajes pero a caballo. Un camino que una compañía privada construía y en algún momento te iban a cobrar para cruzar una puerta. Pero el sector privado no tenía la capacidad para crear una infraestructura que pudiera cubrir todo el país, porque recuerden que el país estaba creciendo rápidamente. Se necesitaba entonces, desde la perspectiva de los que diseñaron el American System, una inversión estatal. Entonces, dada la inversión estatal, se hicieron construcciones como el Cumberland Road, que iba desde Maryland. Recuerden que Maryland está en la costa, en el sur, antes de Virginia, hasta Ohio, que era parte de lo que eran los estados del noroeste. Esos que se fueron a poblar rápido, luego de que se lanzaran o se crearan o se firmaran las ordenanzas territoriales de las que habíamos hablado en los episodios anteriores. Pero el Cumberland Road no era el único. Se hicieron otros caminos con inversión del estado que fueron bastante importantes para crear esas redes de infraestructura en el país. Porque, let's face it, es imposible que un país grande pueda mantenerse si no está conectado. De hecho, las diferencias culturales se acentúan más cuando no hay esa conexión. La identidad nacional se pierde. Se lista como uno de los grandes problemas, por ejemplo, del Imperio Otomano, que se fue desmembrando antes de la Primera Guerra Mundial e incluso más después, luego de la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, eso ya es historia global, no es historia específica estadounidense, pero simplemente es un ejemplo de cómo los estados grandes, las naciones, necesitan infraestructura para poder mantener la cohesión, incluso si es una nación federada, como en el caso de los Estados Unidos. Pero una gran obra, que quizás si se vive en Nueva York se sabe de qué se trata, fue el Erie Canal, que fue una magna obra para conectar el río Hudson en Albany con el lago Erie en Buffalo. Buffalo también está en el estado de Nueva York, pero ya se conecta con los grandes lagos y con Canadá. Entonces, llevar eso hasta acá, hasta el Hudson, significa que podríamos utilizar los grandes lagos para exportar a Canadá y también para exportar a todos los estados del noroeste. Pero estamos hablando de más de 580 kilómetros de canal, por lo que sí, definitivamente fue una magna obra que le costó bastante dinero al estado. Pero también una parte que yo mismo he pasado casi por alto aquí, pero que es bastante importante para el American System y para el desarrollo de la economía, era la parte legal, jurídica. Aquí se crea la tradición contractual que tienen los Estados Unidos, especialmente con casos específicos de la Suprema Corte de Justicia, porque recuerden que las cortes son sumamente importantes en el derecho anglosajón. En el caso más importante de esta naturaleza en aquella época, Dartmouth College versus Woodward. Dartmouth College es uno de los que hoy en día es una Ivy League que está en New Hampshire, y cuando New Hampshire estaba forzando para convertir esta institución académica en una institución pública, la Suprema Corte de Justicia dijo no. Lo privado es lo privado y lo público es lo público si está en papel de esa forma. Ahí entonces hay un precedente importantísimo para el desarrollo de la libre empresa y del libre mercado en los Estados Unidos a partir de esa fecha. Esto fue en el año 1819, precisamente
justamente en ese mismo año que hubo un pánico por una crisis económica, como habíamos mencionado, principalmente por especulaciones de tierra. Y también, como habíamos mencionado, esas especulaciones de tierra se dieron porque el Banco Nacional estaba interviniendo en la capacidad monetaria del país, mientras al mismo tiempo se estaba dando un escenario de especulación. Pero muchos defensores del Banco Nacional dirán lo contrario, dirán que el problema fueron las instituciones privadas cuando no se renovó el primer Banco Nacional de los Estados Unidos y todos esos bancos pequeños privados comenzaron a prestar dinero para comprar tierras, para comprar vainas raras, para irse para el oeste, para los nuevos estados a partir de la expansión. Pero bueno, esos son temas ya para gente que está interesada en una historia económica de los Estados Unidos, que no es el caso. Otros casos importantísimos de la Suprema Corte de Justicia son Givens versus Ogden, que se trata de el primer caso que estableció que el gobierno federal tiene la potestad para regular el comercio interestatal. Sumamente importante porque eso quiere decir que los estados en su competencia no van a tratar de cerrarse el comercio uno con otro o competir de una manera tan agresiva que puedan impedir el desarrollo de otro estado, por ejemplo. Más adelante vamos a ver que eso, la parte del comercio interestatal que está presente en la Constitución, va a venir a redefinirse una y otra vez. A ver qué tanto poder tiene el gobierno federal para regular este comercio interestatal, porque lo que hace el caso Givens versus Ogden es expandir ese poder diciéndole a todos en el país que el gobierno federal tiene el poder para regular la navegación, porque la navegación y el transporte son parte del comercio interestatal. Pero más allá de eso, ya moviéndonos un poquito más adelante, las patentes se convirtieron en algo muy importante para Estados Unidos. También los inversionistas que comenzaron, ya saben, desde antes, cuando se estaba especulando tierras, y por supuesto los nuevos emprendedores que principalmente se basaban en inventos para construir cosas que pudieran vender, relojes, máquinas, lo que sea, barcos, whatever. Esto va a ser elemental en el desarrollo económico de los Estados Unidos. Pero hablemos del norte. ¿Cómo fue el desarrollo económico en el norte? Al principio, podemos hacer una breve analogía con Europa, una breve comparación side by side. Lo que tenemos en el norte son pequeños burgueses, es decir, personas que se dedicaban también no solamente a la agricultura, sino también a pequeñas manufacturas a través de la artesanía. Así como en Europa había una especie de jerarquía donde los aprendices iban escalando poco a poco hasta convertirse en maestros del craft que dominaban, de manufacturar cualquier cosa, vuelvo y repito, desde zapatos hasta relojes o lo que sea que se esté haciendo. Al principio, cuando eran colonias, simplemente en el norte, en Nueva Inglaterra, esas manufacturas, productos finalizados, iban a parar a Inglaterra y a las Indias. Cuando yo digo las Indias, me refiero a las Indias occidentales, no a las Indias orientales allá, a las colonias británicas principalmente, pero luego que el país se independiza, ya puede comerciar con otros países, como Francia, España, etc. Este sistema al principio se le decía también el putting out system, porque no solamente había aprendices y gente que hacía el craft, sino que también ahora había empresarios que te llevaban los medios de producción a tu casa, es decir, they put it out, lo ponían afuera, es lo que quiere decir en inglés. O sea, sacaban los medios de producción y se lo llevaban a la casa a las personas para que allí convirtieran, digamos, el algodón en ropa, digamos, dos piezas en algo que la unieran. O sea, gente que se dedicaba normalmente a cultivar, ahora también tenía un trabajo extra que le daba más bonanza. Eso gracias a los empresarios que tenían los medios de producción y que se lo llevaban allá. Pero iba a haber un cambio radical en los Estados Unidos. Lo primero es que hubo un ejército de trabajadores inmigrantes que cambiaron el juego, porque ahora había un excedente de mano de obra disponible. Esos inmigrantes principalmente venían de Irlanda y de Alemania, o de los estados germánicos, porque Alemania como estado unificado no existía realmente. En estados como Nueva York podemos hablar de una población inmigrante que ya constituía más del 20 y tanto por ciento. 20 y tanto por ciento. Aparte de ese cambio en la cantidad de mano de obra disponible, viene un cambio también en términos de una revolución técnica, preindustrial si se quiere. Inventos nuevos como el que se robó un hombre llamado Samuel
Slater, que se los robó de allá de Inglaterra, que se trataban de molinos para convertir el algodón en textiles. Pero bueno, eso él se los robó de allá, de Inglaterra. Tanto así que allá le decían Samuel el traidor, porque trajo esa tecnología desde Inglaterra a Estados Unidos, la desarrolló en Estados Unidos se convirtió en un hombre riquísimo e hizo que la industria textil de Nueva Inglaterra pudiera competir incluso con la misma Gran Bretaña. Bueno, estoy exagerando un poco, pero definitivamente hubo un gran desarrollo. Pero esa revolución técnica no solamente se dio en los textiles, sino también en máquinas que ayudaban a procesar el leather, el cuero, ¿no? Para hacer zapatos y botas. También las partes intercambiables, es decir, hacer una especie de asemblaje. Oye, mi amiga, ensamblaje. Coño, se me va el español ahora. Pero también máquinas para hacer papel de manera más efectiva. En fin, un conjunto de máquinas que comenzaron a traerse, a inventarse en Nueva Inglaterra, que comenzó a desarrollar la industria del norte de manera enorme. A este proceso se le llamó de-skilling, es decir, que se le estaban yendo los skills a las personas, las habilidades, porque ya no se necesitaban que hubieran personas que pasaran por un proceso de aprendizaje y una especie de jerarquía para convertirse en maestro, sino que más bien ya personas como tú, como yo, que nunca han bregado con esa vaina, ahora podían encargarse de hacer un reloj, de hacer esto, de hacer lo otro, porque era dándole un par de botoncitos, dándole vuelta una vaina, volteándola. Obviamente, no era la máquina haciéndolo solo, pero eras tú operando una máquina de manera bastante fácil. Esto escaló rápidamente al punto de que ya había pueblos que se dedicaban solamente a las manufacturas, especialmente pueblos que solamente contrataban mujeres para trabajar con los textiles. Y bueno, ustedes dirán, ¿mujeres por qué? ¿Mujeres por qué? Bueno, porque esto va a sonar un poquito raro, pero supuestamente porque las mujeres eran más sumisas que los hombres, menos rebeldes, tenían la capacidad de manejarlas mejor. Y para esas fábricas de manufactura se necesitaba obediencia, se necesitaba organización, etc. Bueno, vamos a contratar mujeres jóvenes, algunas sin hijos, y vamos a ponerlas aquí. Mientras los hombres se dedicaban todavía a un trabajo un poquito más manual, porque obviamente todavía se necesitaba la fuerza bruta. Como todos sabemos, esta revolución preindustrial tiene efectos negativos, si se quiere, en la calidad de vida de las personas. Desde la libertad, que ahora la gente ya trabajaba en una factoría, en una fábrica, en una manufacturera, que básicamente no le permitía beber, que no le permitía salirse del trabajo cada vez que le diera la gana, como si tenían esas libertades en el putting out system, donde ellos trabajaban en su casa, donde le llevaban los medios de producción a su casa y ahí convertían la materia prima en productos finalizados. Pero no solamente eso, sino que debido al trabajo fuerte, las largas jornadas, la densidad poblacional, entre otras cosas, la salud de la gente también se fue degradando poco a poco. Aunque eso es algo bastante disputado y hay autores que te van a decir que eso es básicamente falso y que la revolución industrial fue todo color de rosa. Las expectativas de la gente en el norte también cambió. Ya yo no quería tener grandes pedazos de tierra, porque los grandes pedazos de tierra eran comprados por empresarios que la iban a convertir en empresas, la iban a convertir en fábricas. Ahora yo lo que quiero es tener un buen trabajo o emprender. Eso es lo que yo quiero como joven que quiere básicamente hacer una transición a convertirme en un gentil, en un aristócrata. Y este es el otro cambio social importante en el norte. Recuerdan que en el norte no había esa aristocracia, sino que era un poquito más horizontal. Bueno, ahora con la producción de esas riquezas, la clase mercantil se convirtió mucho más aristocrática. Pero no solamente la clase mercantil, sino que ahora también hay una clase empresarial. Entonces, ¿cómo se manifiesta esa aristocracia, esa expresión de clase? Principalmente a través del consumo. El consumo y de la cultura. La gente estudia, la gente es letrada. Recuerden que por el pasado protestante, estas personas del norte eran mucho más alfabetizados. Y hablando de alfabetización, por otro lado, también se necesitaba gente educada para poder mantener la parte más técnica de las industrias. Desde la finanza hasta las personas que iban a manejar en términos de gestión de personal a estas manufactureras, a estas fábricas, etc. Y también se necesitaba educar a las personas, ya que las personas estaban tan interesadas en la educación. Por eso también algunas mujeres se convertían en profesoras. ¿Ven cómo vamos progresando poco a poco? Cada vez esto se parece más a la sociedad que tenemos actualmente.
Cuando hablamos del sur, la gente pone la cara del emoji ese, que está enojado, pero no el que está enojado y está rojo, sino el que está enojado y está amarillo. Maldita comparación, Dios mío. Pero estamos en la era de internet, todo el mundo va a entender. Es como que el semblante le cambia y ponen esa cara como suspicaz, porque vamos a hablar, obviamente, de esclavitud. De una economía totalmente distinta a la que se estaba desarrollando en el norte, que giraba alrededor de un recurso humano, de seres humanos que se trataban como propiedad. El boom económico del sur se da en el Cotton Belt, es decir, el cinturón de algodón, que no era más que ese grupo de estados que se dedicaban principalmente a crecer ese cash crop que se llama algodón. Un cash crop es un cultivo que solamente deja dinero y no sirve para comer o para el autosustento en general. Pero los sureños siempre cultivaban cash crops más que cosas de sustento. Cuando Virginia era el sur, antes de que crearan las otras colonias, principalmente lo que se cultivaba era tabaco para poder exportarlo. Habíamos dado pinceladas del desarrollo social que parte de este esquema económico que tenía el sur, y principalmente era una sociedad jerárquica. Pero ahora vamos a decir cuál era la pirámide social del sur específicamente. Al tope de la sociedad sureña estaban los plantistas aristócratas. Y es importante aquí entender el nivel de estratificación social, el nivel de desigualdad que tenía la sociedad sureña, porque estos plantistas aristócratas que tenían un montón de esclavos y que tenían grandes plantaciones que producían muchísimo dinero, realmente no constituían ni el 1%, eran menos del 1%. Saben que en Estados Unidos ahora se utiliza la palabra el 1% para referirse al tope de los más millonarios. No. Estamos hablando de menos del 0.5%. Es una locura. La mayoría de la población blanca era agricultora, mas no necesariamente eran plantistas en el sentido de tener esas grandes plantaciones. Y cuando digo grandes plantaciones me refiero a plantaciones con más de 100 esclavos. Si hablamos de plantaciones de 50 esclavos, de 30 esclavos, de 10 esclavos, siguen siendo plantaciones, pero no se puede decir que, qué sé yo, eran el tope de la sociedad. Más bien tenían cierto poder de decisión. Pero lo que quiero decir con todo esto es que el nivel de riqueza y el nivel de poder estaba concentrado en las manos de unos pocos hombres. Debajo de los hombres plantistas, de aquellos que estaban en el tope, estaban los hombres blancos agricultores, aquellos que tenían muy pocos esclavos o no tenían esclavos en lo absoluto. Este hombre era el estereotipo del Geoman en que pensaba Jefferson cuando decía que Estados Unidos debía ser una nación de agricultores. No se estaba refiriendo a los plantistas con esclavos, se estaba refiriendo a ese hombre. Y precisamente Jefferson was onto something, porque en realidad estos hombres tenían un desapego del gobierno federal, creían más en las autoridades locales, tenían una suspicacia tremenda por la centralización, etc. Es decir, le gustaba su libertad, le gustaba que el gobierno no interviniera en sus asuntos. Más sin embargo, los grandes plantistas, la aristocracia, sí se aliaba con el gobierno y de hecho mandaban representantes al gobierno o ellos mismos servían como senadores y representantes. Importante destacarlo, o tenían las relaciones directas o iban hacia la Suprema Corte de Justicia, muchas veces para representar los intereses del Geoman y decir, bueno, el gobierno federal no debe de intervenir tanto en los asuntos de nuestros ciudadanos, pero no necesariamente así, sino simplemente buscando el poder, porque ya es de esperarse que el poder económico vaya directamente asociado con el poder político. Así lo vemos en todas partes, en toda la historia, no hay que sorprenderse. Pero lo quería mencionar porque es importante destacar la diferencia de la visión política que tenía el hombre común del sur versus la visión política que tenía el hombre aristócrata del sur. Pero el hombre común del sur aspiraba a ser un plantista, admiraba a los plantistas y de paso era extremadamente racista, a pesar de que muchas veces era tan pobre como un negro libre, de los que vamos a hablar en un momento, los odiaba porque se creía sumamente superior a ellos. Era una especie de frustración porque pese a que él era superior, no podía tenerlos como propiedad. Pese a que ellos eran inferiores,
y él potencialmente pudiera tenerlos por debajo, estaban en el mismo lugar que él, aquellos negros libres. Y bueno, en la escala, en la pirámide, tenemos los plantistas, dijimos al tope, por debajo los blancos más empobrecidos, el Yeoman, y entonces justo por debajo tenemos a los negros libres. Que a veces había negros libres que llegaban a escalar en su posición social y tener incluso esclavos, es decir, negros con esclavos. Vuelvo y repito, negros en Estados Unidos con esclavos, aunque pasaba muy poco y estamos hablando de un número muy moderado de esclavos. Usualmente los negros libres eran hijos de plantistas, eran hijos de hombres blancos que tenían esclavos y violaban o tenían una esclava favorita que la utilizaban como amante. Entonces, muchas veces, en vez de matar a la criatura o de mandar a la esclava hacia yo no sé dónde, simplemente lo que hacían era que liberaban la esclava y luego el hijo se iba a convertir en un hijo ilegítimo de ese plantista. Había una jerarquía racial en cuanto a los negros libres que estaban más cercanos a la blanquitud eran superiores a los negros libres que estaban más cercanos a la negritud. Si eras mitad negro y mitad blanco, bueno, pues no era tan malo. Pero naturalmente, si eras mitad negro y mitad blanco, muy probablemente tu pareja fuera una mujer negra libre. Imposible que te pudieras casar con una blanca, siendo un hombre, o que una mujer libre, negra, de piel clara, porque es mitad negra y mitad blanca, se pudiera casar con un hombre blanco. Imposible. O más bien estadísticamente insignificante. Lo más probable es que te casaras con un negro. Entonces tu hijo iba a ser un quadroon, lo que quiere decir que una cuarta parte de él solamente es blanca. Pero cuando llegara la tercera generación, solamente una octava parte iba a ser blanca y era un octoroon, o sea, cada vez más inferior a medida que pasaban las generaciones. Y esos genes blancos se desaparecían. Pero más allá de los negros libres, que no eran muchos, eran pocos en el sur, había mucho más negros libres en el norte, porque aquellos que se liberaban escapaban al norte donde iban a tener más libertades y no iban a tener un sistema tan fuerte de opresión, aunque obviamente sí había discriminación sistemática, por supuesto, especialmente en ciudades como Nueva York. Debajo de ellos estaban los esclavos, que eran muchísimos, eran la mayoría. Hablamos del 30% al 60% de la población en los estados que pertenecían al Cotton Belt, es decir, al cinturón de algodón. Y mencionamos tanto el algodón porque, vuelvo y repito, se convirtió en el cash crop por excelencia a partir del siglo XIX. Porque el algodón es bastante intenso, es por temporada y requiere de muchísima mano de obra para poder cultivarse, por lo que se necesita una gran cantidad de personal. Los esclavos eran esa mano de obra barata que se necesitaba. El algodón como materia prima era bastante requerido en Inglaterra, donde se estaba dando una revolución preindustrial o industrial y se estaba haciendo muchísima ropa, pero al mismo tiempo se había abolido la esclavitud en el Imperio Británico. Pero aparte del cultivo de algodón, la esclavitud en sí misma constituía un rubro económico. Había una economía de la esclavitud. Los esclavos eran una inversión. Y cuando los británicos prohibieron la esclavitud, no solamente la prohibieron, sino que la persiguieron. Y estaban evitando que sacaran esclavos del norte de África y de África occidental. Entonces comenzó un contrabando de esclavos, y no solamente un contrabando de esclavos, sino que también un comercio interno de esclavos. Si ya yo no necesitaba esclavos, el precio de los esclavos se apreció porque ya no estamos sacando esclavos de África, yo los vendo. Especialmente los estados del norte del sur, como Virginia y Maryland, comenzaron a vender muchos esclavos a los estados que estaban en el sur profundo. ¿Por qué? Porque estos estados se dedicaban más al tabaco. El tabaco sí requería mucha mano de obra, por lo que utilizaban a los esclavos, pero sucede que el precio del tabaco bajó, por lo que ya no les convenía a los agricultores del norte del sur, Virginia y Maryland, a seguir cultivando tabaco. Fluctuaba bastante el precio. Se dedicaron a cosas que necesitaban manos de obra menos intensa. Hablamos, por ejemplo, del cultivo de trigo. Entonces, el excedente de esclavos comenzaron a venderlo cuando se prohibió la esclavitud hacia los estados del sur profundo. Esa apreciación del precio de los esclavos, valga la redundancia, también hizo que cuando se escapara un esclavo, se persiguiera porque era algo más valioso. Tenemos que buscar
buscarlo, tenemos que atraparlo. We have to make sure we get it back. Fue un Lamborghini que se fue, fue un Bugatti que se fue. Duele hablar así de personas como si fueran cosas, pero para estos tipos en el sur no eran más que eso, simplemente propiedad privada. Ese booming economy, millonario en el sur, utilizaba los ríos como el Mississippi para llevar la producción hacia el norte, por ejemplo, donde ya había fábricas, donde había molinos para crear textiles, etc. Y utilizaba el Golfo de México, también a través del río Mississippi, para llevar la producción a Europa. Entonces New Orleans, ese puerto que está ahí, se convirtió en un puerto sumamente importante. Pero debido a que la economía sureña, a pesar de que producía bastante, a pesar de que vendía el algodón como materia prima a Europa y a muchas partes del mundo, era bastante dependiente del comercio internacional y del norte de los Estados Unidos y del oeste de los Estados Unidos. Dependía bastante del norte para muchos productos, dependía bastante de Gran Bretaña principalmente para otros productos y del oeste principalmente para el maíz, para cerdos, para ganado y para pieles, por ejemplo. Esa dependencia los hacía vulnerables a las crisis económicas y a las fluctuaciones y principalmente a los aranceles, por lo que explica lo que habíamos hablado anteriormente de John C. Calhoun, de la crisis de la nulificación, de Andrew Jackson, etc. Esa dependencia también iba a hacer que más adelante en la guerra civil, no nos adelantemos demasiado, les fuera bastante mal. Ya para finalizar hay que hacer énfasis en la inmigración de nuevo. Yo mencioné la inmigración, pero vamos a dar un poquito de números. Vamos a ponerlo en perspectiva. Hablamos que la inmigración o la cantidad de inmigrantes incrementa de decenas de miles, 50,000, a millones, 2 y pico de millones en 1850. Los estados con más inmigrantes eran los Grandes Lagos como Minnesota, Wisconsin, principalmente con inmigrantes de Alemania e inmigrantes de Escandinavia. Como ya habíamos dicho, Nueva York, pero también California, por la fiebre del oro y porque se necesitaba gente para trabajar en las minas. La vasta mayoría de los inmigrantes era de Irlanda y Alemania, pero también había muchos británicos. Y muchos de estos inmigrantes también se asentaban como pioneros en el oeste, cuando se dio la gran expansión de los Estados Unidos, como explicábamos en el anterior episodio, debido al destino manifiesto. ¿Cómo era la economía en el oeste, de hecho? La economía en el oeste era una economía de explotación, no como en el norte, que era una economía preindustrial, no como en el sur, una economía agricultora. Aquí era de explotación. Cuando se dieron cuenta que ya no necesitaban a los indígenas para intercambiar o para hacer comercio con ellos para que le dieran pieles, sino que podían conseguir las pieles ellos mismos, matando búfalos, casi extinguen al búfalo, porque vinieron todos esos inmigrantes, vinieron todos esos pioneros a convertirse en cowboys, no solamente para los búfalos, quitarle las pieles, sino también para capturar ganado salvaje que había corriendo por ahí en las grandes llanuras. La extracción no solamente era de pieles, sino también hablamos de oro en California y otros metales. Pero tampoco vamos a ponernos a decir que solamente era extractiva. También, como había dicho, había ganado salvaje, pero también ganado doméstico y cultivo de maíz, bastante cultivo de maíz, y eso se extiende hasta hoy en día. A partir de todo esto, entonces, Estados Unidos se convierte en una potencia económica, no al mismo nivel que los imperios europeos, todavía, pero una potencia económica nonetheless. La balanza comercial se mantiene estable, la población creció de unos 3 millones, más o menos, en 1790, a unos 30 millones en 1860. Un crecimiento poblacional increíble. Ya saben que se implementaban constantes aranceles para promover la producción local y que hubo un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto y del Producto Interno Bruto per cápita, a pesar del gran crecimiento poblacional. Pero por supuesto también las crisis económicas eran parte del día a día. El pánico del 1819 ya lo mencionamos, pero en 1837 hubo otro pánico y en 1857 otro pánico más, otra gran crisis económica, seguida de depresiones económicas cada una de estas. Las características específicas de cada una de estas crisis están fuera de lo que nosotros podemos discutir aquí, pero si les interesa bastante, que sé que a muchos les interesará, ¡googleenla!
Pero finalmente, me encantaría decirles que este desarrollo económico, este crecimiento poblacional y los cambios drásticos de vida traerían movimientos culturales importantes. No puede suceder todo esto sin que haya un cambio en la mentalidad de las personas. Y precisamente de eso hablaremos en el próximo episodio.